Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast que ilumina la Fundación Basilio Paraíso, donde analizamos en profundidad los estudios que publicamos periódicamente bajo el nombre Informe Fundación Basilio Paraíso, con el objetivo de ofrecer una visión rigurosa de las tendencias globales y su impacto en Aragón. En esta ocasión ponemos el foco en un fenómeno de alcance histórico para nuestra comunidad, la llegada de inversiones masivas en centros de datos. Hablamos de más de 47.000 millones de euros comprometidos que pueden situar a Aragón como el tercer gran hub de Europa en centros de datos. Una apuesta que transformará la economía aragonesa con efectos directos en empleo, fiscalidad, infraestructura energética y en el ámbito digital, y que plantea también desafíos de sostenibilidad, planificación territorial y formación de talento. Para profundizar en este análisis, contamos con Óscar Lovera Segurado, responsable del informe Centros de Datos Impacto Socioeconómico en Aragón. Óscar, gracias por acompañarnos y por compartir las claves de un estudio que sin duda ilumina una de las grandes oportunidades estratégicas para nuestra comunidad, para Aragón. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿Qué tal? Bien, la verdad es que con el informe estamos, la Fundación, bastante contentos porque nuestro propósito de generar debate, de dar luz a temas que son relevantes para Aragón, el de los centros de datos sin duda es uno de los que más impacto están teniendo hoy en día y bueno, la verdad es que creo que es un informe que da luz y aporta información interesante para el debate. Desde luego habéis abierto un melón muy grande, muy interesante. Y bueno, también tenemos que darte la bienvenida a la que es tu casa. Como parte del equipo de la Fundación, tiene que ser distinto verte al otro lado de la mesa. Bueno, es un lujo tener la oportunidad de ponerle voz a la Fundación. Realmente este informe y el que esté yo haciendo el podcast no deja de ser la evidencia de que la Fundación se está posicionando también de una manera importante en nuestro territorio. La clave está en que de verdad tenemos un patronato que es francamente implicado, francamente potente en el sentido de saber identificar todos aquellos elementos o temáticas que están siendo importantes en Aragón y el guiar este informe que de alguna manera pues trae elementos de debate muy interesantes. Sí. Así es, los trae y vamos a empezar, desde luego vamos al grano, porque aunque mencionábamos en la introducción que algunas de las razones que reflejan la necesidad de crear un estudio como este, ¿cuál ha sido la inquietud que detonó en la Fundación la decisión de elaborar este estudio? Pues es importante abordar el porqué. La cuestión es que están llegando a Aragón un montón de inversiones, se anuncian un montón de inversiones en la industria de los centros de datos y es verdad que llega un momento en el que esas inversiones hay que ponerles de alguna manera el contexto y la dimensión. Nosotros que como fundación lo que queremos ser y lo que pretendemos transmitir es que somos expertos en Aragón, no traemos un informe en el que queramos sentar cátedra sobre centros de datos en ninguno de sus ámbitos, pero sí de alguna manera ser ese agente que permite ver la transversalidad, los diferentes ámbitos que implican los centros de datos y sobre todo juntar todas estas inversiones y hacer una parada, hacer un momento de una foto de cuánto están suponiendo estas inversiones y qué implicaciones tienen. Ese fue el detonante y eso ha sido un poco lo que nos ha guiado a hacer este informe. Precisamente hablas de inversiones, 47.000 millones de euros anunciados que configuran una inversión histórica en la comunidad. ¿Cómo describirías la secuencia de hitos que marcarán en la última década, en esta próxima década? Sí, pues efectivamente las inversiones se han producido los anuncios en un lapso de tiempo muy breve. Estamos hablando desde el año pasado y en el que se están anunciando las inversiones. Todas son a un horizonte a 10 años y eso nos lleva a algo muy importante y es una de las aportaciones del informe. Es el llevar a cada año, anualizar las inversiones que están previstas y ponerle números
de lo que va a suponer. Los centros de datos están divididos en dos partes. Una es que son muy importantes las dos, pero igual de importantes son muy diferentes. Una es la construcción de los centros de datos, lo que se llama la fase de CAPEX, y luego la fase de operación. En estos próximos 10 años se van a solapar ambas, pero sobre todo lo que va a haber es una concentración de actividad constructiva y no solo de los propios centros de datos, sino en las infraestructuras energéticas, hídricas, civiles, que se van a necesitar para llevar a cabo estas inversiones. Y ahí lo que vemos y lo que el informe aflora es una concentración muy clara de inversión en que, aunque estemos hablando de 10 años, en el periodo 2026-2030 es el gran periodo de inversión. Es decir, no estamos hablando de 10 años y esto se divide por 10. No hay una concentración muy clara en el 2026-2030 que tiene unas implicaciones tremendas, tanto principalmente, que es lo que en el informe reflejamos, en el propio empleo, que nos lleva a cifras como que lo que va a ser necesario en el 2028, que se espera que sea el pico de inversión, es que el 20% de la fuerza laboral que actualmente tenemos en Aragón trabajando en sectores vinculados a la construcción, eso implica también arquitecturas, ingenierías, etcétera, el 20% solo será necesario para los centros de datos. Y en Aragón hay otras grandes inversiones en marcha, está el tema de la vivienda en ebullición, la propia obra civil. Es uno de los grandes elementos del informe que aflora y que ponemos un poco a debate de que hay que planificarlo y hay que gestionarlo. Sabemos que se va a dar esa fase constructiva y se prevé que al final sea un fuerte impulso económico para la comunidad. ¿Qué imagen te sugiere ese boom y cómo puede Aragón absorber las intenciones? Pues digamos que hay diferentes frentes. Hay uno primero que es muy rápido, y es que es verdad que tanto en foros nacionales como internacionales estamos siendo foco de atención. Eso se puede ver un poco en los medios, pero sobre todo el boom llevado a lo que es el informe, sobre todo es el impacto que vaya a tener en el empleo. Y por qué no también en todo lo que implica la cadena de valor de construcción, aprovisionamientos, logísticas, de todo lo que es la construcción. Ese es el principal impacto que va a tener el boom. Nos vamos a cifras como que en el periodo de estos 10 años, y eso sí que lo hiciéramos lineal, del orden del 1,5-2% adicional al PIB actual. Hoy por hoy tenemos un PIB de 50.000 millones de euros, pues esta actividad constructiva en los próximos años va a hacer subir el PIB de Aragón en el 1,5-2%, y nos estamos yendo a que en el 2028, ese año, si se dan todas las condiciones para que las construcciones se lleven a cabo en las fechas fijadas, podemos hablar del 4 o 5% del PIB en ese año, solo por la actividad constructiva de los centros de datos. Además, la operación de los centros generará empleo altamente cualificado. ¿Qué perfiles dibujan ese nuevo mapa laboral y qué papel jugará la formación local? Pues ahí entramos en la fase de operación de los centros de datos, que es completamente diferente a la construcción, pero es el sentido real de los centros de datos. Digamos que en estos próximos 10 años no es que construyes 10 años y luego operas. En este tiempo, evidentemente, los centros de datos van a ir por fases. Se va a ir entrando en una progresiva operación que nos va a llevar a que en la próxima década se van a ir necesitando perfiles que están muy, muy vinculados ya no solo, que es evidente, a la operativa de los centros de datos. Ya lo estábamos viendo. Si ahora acudes a ofertas de empleo que está habiendo, porque esto ya está en marcha, tenemos Amazon Web Services ya con centros de datos instalados y están en la propia construcción ya de la ampliación, y puedes ver en los anuncios de empleo el tipo de perfil que se están demandando. El perfil de la fase de operación, evidentemente, tiene que ver
con el sector tecnológico, desde desde la propia dirección de los centros de datos. Hay que tener en cuenta que son actividades también 24/7, esto es permanente, sábados, domingos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento tecnológico y la operación de las tecnologías que van dentro. Atención al cliente también, puestos que tienen que ver con la atención al cliente, y eso parece que es un poco lo más inmediato, es decir, puestos vinculados al sector tecnológico, pero la operación lleva consigo, que es lo que el informe también refleja, que de cada empleo directo se genera del orden de otro indirecto o inducido. Estamos hablando de que actividades soporte de los centros de datos van a ser muy demandados. Aquellas actividades de soporte, mantenimientos, evidentemente estamos hablando de unas infraestructuras grandes y amplias, hablamos de energía, hablamos de climatizaciones, hablamos de electricidad, es decir, mantenimiento en toda su máxima expresión y actividades vinculadas a lo que es el facility management, seguridad, limpieza, todo ese tipo de actividades. Va a generar del orden de entre 6.000 y 9.000 empleos totales de todo ese perfil. Empleos en la mayoría de ellos de una cualificación media-alta, tirando altas. Uh-huh. En cuanto a energía, agua y conectividad, son piezas críticas. ¿Cómo se entrelazan estos recursos en la historia de un Aragón que busca el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad? Sí, es uno de los grandes debates que existe en torno a los centros de datos es este, ¿no? Es que son muy demandantes en recursos, especialmente se habla de energía y de agua. Es verdad. O sea, los datos llevan a que los centros de datos que están anunciados pueden duplicar el consumo de energía que tenemos actualmente en Aragón. La cuestión no es tanto del volumen, sino de poder permitírtelo o de qué impacto puede tener en otras actividades. En el informe, los datos nos llevan a que tanto en agua como en energía, el resumen es que nos lo podemos permitir. Es decir, si hablamos de cuestiones de volumen, no es el impacto que tienen hoy por hoy es evidentemente no es desdeñable, pero no nos estresaría más allá de lo que nos podamos permitir. Dicho esto, es un mercado tan en evolución que va a ser fundamental el ir haciendo un seguimiento. Por ejemplo, de las necesidades de almacenamiento y las necesidades tecnológicas de los centros de datos van a evolucionar de forma muy rápida como están evolucionando y por lo tanto también lo van a tener que necesitar evolucionar las necesidades tanto energéticas como hídricas. Va a ser necesario hacer un seguimiento de cómo evoluciona esto, pero hoy por hoy el volumen de inversión digamos que es admisible. Otra cosa es que, por ejemplo, en la cuestión energética ya no es tanto de cantidad, sino de acceso a la red. O sea, es una cuestión, esto no depende de si generas más o menos, depende de que desde el gobierno español te den acceso a la red. Y ese es el gran cuello de botella. Y luego hay otro, que es la diferente velocidad que llevan los sectores. El sector tecnológico lleva una velocidad, el sector energético lleva otro. Entonces, la problemática está más en poder tener la disponibilidad de red y sincronizar los tiempos para que los tiempos de control de datos, de centros de datos, de construcción de datos, de centros de datos, esté sincronizada con las infraestructuras, tanto energéticas como hídricas, que se necesitan. Básicamente es un poco el resumen. Sí. Uh-huh. También atraeremos a nuevos sectores, desde luego llegarán nuevas industrias. ¿Qué horizonte de oportunidades ves para que Aragón se convierta en polo de innovación más allá de los propios centros de datos? Pues el informe, el hecho de que tenga esta amplitud de temáticas, tiene como objetivo precisamente la pregunta que haces, es en qué medida los centros de datos son en sí mismos inversiones finalistas, es decir, ya está, unos centros de datos, esto es lo que hay, o son inversiones tractoras que generen un efecto imán hacia nuevas captaciones de inversiones. Y el informe lo que refleja claramente es que el mayor sentido y por lo tanto la medición del impacto socioeconómico de los centros de datos tiene que ver
con que seamos capaces de utilizar los centros de datos como palancas para generar una economía aragonesa más, entrar, digamos, más en la economía digital. En el informe lo que analizamos es cómo Aragón, siendo una economía diversificada, se ha hecho un trabajo durante muchísimos años de diversificación, un muy buen trabajo que nos ha llevado a que hoy por hoy en la economía aragonesa la palabra que quizás más la define es la de equilibrada. Pero es verdad que nos situamos dentro de las cadenas de valor globales en posiciones intermedias, que no es ni bueno ni malo, simplemente es así somos, ¿no? Estamos lejos de ser fuertes en aquellas partes de tipologías de empresas cercanas a los consumidores finales, pero sobre todo estamos lejos, no somos potentes en tener una actividad económica más cercana al conocimiento, a la investigación, al I+D+I, a los centros que generan, digamos, el valor para las siguientes posiciones. Los centros de datos son infraestructuras que lo que te permiten es acercarte a ese tipo de empresas de mayor valor, que están más centradas, ya no tanto en la economía del dato, que evidentemente también, sino aquellas más vinculadas con actividades de mayor valor. Pero los centros de datos por sí solos no nos van a traer las inversiones, y ahí es también lo que en el informe reflejamos. Los centros de datos, sin duda, es la palanca. Lo que tenemos es que llevar esta oportunidad de tener este mix, que además es algo que también se podría comentar, el mix de centros de datos que ha venido o que ha decidido elegir Aragón, entre ellas los dos de los no muchos más grandes hiperescalares, Amazon Web Services y Microsoft. Somos la única comunidad autónoma de España que hemos tenido la capacidad de atraer ese tipo de centros de datos. Lo que necesitamos es generar el ecosistema que es necesario para que los centros de datos de verdad tengan ese efecto imán. Y eso pasa sin duda por el talento, por tener personas. Estamos hablando de 3.000, 4.000 personas del sector tecnológico. Es decir, tanto desde la formación profesional como desde la universidad, lo que hay en Aragón, la capacidad para generar eso en este tiempo, vamos a tener que ser captadores de talento. Igual que eso, tener de alguna manera la conectividad, las infraestructuras de conectividad para conseguir que haya empresas que entiendan que estar cerca de estos centros de datos les genera una competitividad y una estabilidad y sobre todo una continuidad de negocio en el mundo de los sistemas de información que son los únicos en España. Óscar, hoy conversamos sobre este informe, sin embargo, ya hace unas semanas lo presentabas, en concreto, ante más de 130 entidades y empresas del sector. Expusiste en ese momento las actuaciones inmediatas y estructurales. Sin embargo, ahora te pregunto, ¿qué hoja de ruta imaginas para que Aragón aproveche esta oportunidad al máximo? Al final, el propósito que tenemos como fundación cuando realizamos este tipo de estudios es llegar a esto, es el poder proponer cuestiones que sirvan de debate, que las hagan suyas los diferentes agentes de la comunidad y para nosotros esta parte es, digamos, la razón de ser de la Fundación. Y en este ámbito lo hemos marcado en dos tiempos, por decirlo, dos tipos de actuaciones, unas inmediatas y otras más estructurales. ¿Por qué? Porque vemos que este primer momento de la construcción nos lleva a unos retos que son muy importantes, son complicados de absorber. Por lo tanto, desde el punto de vista inmediato, las actuaciones que desde la Fundación creemos que habría que abordar es toda esta volumen de construcción que nos vienen, especialmente en estos primeros años, desde ya, y ese es el tema que es ya. Ya se están ampliando Amazon Web Services. En el 26 vienen un montón de los centros de datos que inician su construcción, especialmente hasta el 2030, que tengamos claro y que esté planificado de verdad qué es la dimensión que va a tener, el impacto que puede tener, ya no solo en la construcción de los centros de datos, sino en el resto de inversiones que hay en Aragón e incluso
al impacto social que pueda tener. Tú imagínate que estamos hablando solo para los centros de datos 20.000 personas. Es obvio que va a venir gente de fuera a instalarse aquí durante este periodo, temporalmente. Pero bueno, eso implica unas necesidades de residencia, de estancia, de logística, de servicios que hay que absorber. Entonces, ese es el gran reto inmediato y la gran actuación que creemos que hay que abordar. Más allá de eso, lo siguiente inmediato que hay que trabajar ya es que la propia empresa aragonesa sea capaz de seguir el ritmo que puedan imponer la nueva economía digital con estos centros de datos y que tengamos un tejido empresarial capaz de dar servicios y soluciones a ese todo volumen de negocio que estábamos hablando antes para los centros de datos. Y si nos vamos a la parte más estructural, lo que es el aprovechar que no sean inversiones finalistas, sino que sean inversiones que nos lleven a otra dimensión de economía digital, digamos que tenemos 4 propuestas que se enlazan entre sí y que tienen que ver con planifiquemos, visualicemos, hagamos que los centros de datos no sean en sí solas unas inversiones y las planificamos y ya está. No, son esa palanca para llegar a esa economía digital y, por lo tanto, visualicemos, planifiquemos fases después de los centros de datos cómo nos vinculamos a esos centros de conocimiento, a esa captación de inversión de nuevas empresas. Ese plan que esté instrumentalizado también con un fondo de inversión público que una de las cuestiones que también contiene el informe es el impacto fiscal que va a tener en las economías tanto de los ayuntamientos donde están los centros de datos como el gobierno autonómico y también el estatal, que esos beneficios fiscales redunden en la generación de apoyar que los centros de datos de verdad sean tractores de una nueva economía. Eso mediante un fondo de inversión pública. Todo eso tiene que ser además seguido, monitorizado. El tema de los centros de datos ha cambiado, cambia y cambiará. Va a ser evolutivo, ya no solo por la propia evolución tecnológica, sino porque en Aragón estamos viendo que siguen viniendo inversiones, que están también dependientes de otras situaciones. Por lo tanto, hay que estar permanentemente monitorizando. Entonces, si tú tienes un plan con un instrumento de financiación y con unos mecanismos de monitoreo, lo que necesitas también es una unidad central de gestión que, viendo todas las perspectivas que vemos que tiene energética, hídrica, territorial, social, tecnológica, que eso tenga una visión de unidad de gestión única. Para cerrar, Óscar, en este encuentro hemos hablado de un informe muy extenso, pero si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿qué mensaje sería? Pues me dejas 2. La primera es, el informe es como la foto de familia. Tenemos miembros por ahí sueltos y lo que hemos hecho en este informe es juntarlos y hemos hecho una foto. Si nos vamos a las conclusiones del informe, la frase sería visualicemos un parque y no un bosque. Lo que estamos viendo es que tantas inversiones, nos vienen grandes cifras, grandes cosas muy aisladas, muy sueltas. Vemos árboles muy grandes por ahí que forman algo conjunto que pueda parecer un bosque, y en el informe lo que venimos a decir es visualicemos que es un parque, es decir, que estos grandes árboles están integrados dentro de lo que es la sociedad aragonesa, la economía aragonesa, y que son muchos los frentes y que de alguna manera esa integración sea bidireccional. Pues simplemente darte las gracias, Óscar, por acompañarnos hoy en este podcast que impulsa la Fundación Basilio Paraíso, un informe de la Fundación, como es Centros de Datos, Impacto Socioeconómico en Aragón. Gracias.